una pequeña aldea de un rincón olvidado del mundo, vivía un hombre llamado Santiago. No era un hombre común, era de esos que siempre tienen una queja en la punta de la lengua y una preocupación en el corazón. Sus lamentos eran como melodías tristes que inundaban el aire de la aldea, contagiando a todos con su descontento. Su mayor queja, como si fuera una obsesión en su mente, era la falta de riquezas y su anhelo irrefrenable de encontrar el ansiado oro que, según él, cambiaría su vida para siempre, y estaba obsesionado por encontrar montañas de oro. Hasta soñaba con ellas constantemente. Cierta mañana, mientras miraba su finca con ojos llenos de pesar, una idea cruzó su mente como un destello dorado. Vendería su querida finca para embarcarse en la gran búsqueda de oro que siempre había soñado. Convencido de que la tierra bajo sus pies no guardaba el tesoro que tanto anhelaba, puso en venta su pedazo de cielo en la tierra y emprendió su viaje hacia lo desconocido. Sus aventuras lo llevaron a lugares remotos y exóticos, desde desiertos abrasadores hasta selvas impenetrables. Siguiendo mapas antiguos y consejos de supuestos expertos, cavó y excavó, buscando incansablemente el oro que lo liberaría de sus penurias. Sin embargo, en cada lugar en el que empujaba su pala en la tierra, solo encontraba más tierra y decepción. Los años pasaban y su piel se volvía ajada por el sol y los desengaños. Pero mientras Santiago vagaba por el mundo, algo sorprendente estaba ocurriendo en su finca abandonada. El hombre que había comprado su tierra, un anciano sabio llamado Miguel, decidió explorar su nueva posesión. Con una curiosidad sincera comenzó a pasear por los campos y las colinas, apreciando la belleza de la naturaleza que lo rodeaba. Un día, mientras caminaba junto a un arroyo, su pie chocó con algo duro y metálico. Al mirar más de cerca, descubrió una veta de oro reluciente que emergía de la tierra. El rumor se extendió como un reguero de pólvora. La finca de Santiago, la misma que él había dejado atrás en busca de riquezas lejanas, contenía la mina de oro más grande jamás vista. Mineros, buscadores de fortuna y curiosos llegaron de todas partes, cavando y excavando con entusiasmo en busca del precioso metal. La pequeña aldea que una vez había sido el hogar de Santiago se transformó en un bullicioso centro de riqueza y prosperidad. Mientras tanto, Santiago seguía errando por el mundo, su rostro surcado por las arrugas del tiempo y las arrugas de sus frustraciones. Un día, en la cima de una montaña, cansado y desalentado, decidió detenerse y reflexionar sobre su vida. Miró hacia el horizonte, observando cómo el sol se hundía en el océano, y sintió un profundo cansancio en su alma. Fue entonces cuando escuchó una voz suave y sabia en su interior, una voz que resonaba como el eco de las palabras de su abuela. Santiago, has buscado en vano en los confines del mundo lo que siempre has tenido en tu corazón. Reflexionando sobre estas palabras, recordó su finca, la tierra que una vez había sido suya y la que había dejado atrás en su búsqueda obsesiva del oro. Con pasos lentos pero decididos, Santiago comenzó su viaje de regreso a casa. Al llegar a la aldea, se encontró con un escenario que lo dejó atónito. Su finca, antes humilde y tranquila, estaba ahora llena de actividad y prosperidad. Las enseñanzas de su búsqueda sin sentido golpearon su corazón con fuerza. Había estado buscando en lugares lejanos lo que siempre había estado a su alcance. Había perdido años de su vida en una búsqueda infructuosa, ignorando el valor de lo que tenía en su propia tierra. La lección quedó grabada en lo más profundo de su ser. Santiago decidió quedarse en su finca, trabajar la tierra con amor y gratitud, y compartir la riqueza que había descubierto dentro de sí mismo. La aldea, una vez sumida en sus quejas y lamentos, fue transformada por la sabiduría de Santiago y su historia. Y desde entonces, cuando alguien se quejaba, los aldeanos solían recordar la historia de Santiago y cómo encontró su propia fortuna en el lugar más inesperado. Y así, queridos amigos, la historia de Santiago nos enseña que a veces buscamos en vano fuera de nosotros mismos lo que ya tenemos en nuestro interior. Las bendiciones y los tesoros más valiosos residen en nuestros corazones y en la apreciación de lo que ya poseemos. En lugar de mirar lejos en busca de riquezas efímeras,
volvamos nuestra mirada hacia nuestro propio ser y descubramos la verdadera fortuna que yace en nuestro interior.